Hola gente, bien, hoy me gustaría hacer un análisis de la teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Ullo. Si ustedes siguen mi canal seguramente saben que suelo mencionar bastante seguido a esa teoría, a ese libro, y bueno, era un tema pendiente el hacer un análisis sobre todo el asunto, así que me pareció que esta vez podía ser la indicada. Bien, el contenido de este libro, el contenido de esta teoría, se puede complementar bastante bien con lo que vimos que escribe Ha-Joon Chang, pero, según mi parecer, lo de Marcelo Ullo tiene un mérito bastante interesante porque él utiliza categorías propias de análisis, categorías teóricas propias, y eso le permite a él entender la historia de las economías de los países según parámetros propios que rompen tal vez con otras escuelas de pensamiento, y eso justamente se conecta con el propio concepto de la insubordinación. Dentro de esas categorías propias de análisis, por ejemplo, una que me pareció muy clave y que puede servir empezar explicándola es la de umbral de poder, que sería justamente cuando un país, mediante el impulso de un estado estratégico, logra una cierta hegemonía que en principio puede ser económica, pero que después de todo es justamente el lograr un poder por sobre otros países. En ese sentido, entonces, en el mundo se dan relaciones entre países en las que en algunos casos unos forman parte de lo que sería el centro hegemónico y otros formaríamos parte, lamentablemente, de lo que es la periferia. De esa forma, entonces, entre los países que están en el centro se da la capacidad de tener influencia sobre los que están en la periferia, y todo eso se explica en esta teoría, que se da mediante una ley que sería no escrita, o sea, no es necesario que esté pasado en limpio en un papel para que eso suceda así. De hecho, se lo compara un poco con lo que ocurre en la naturaleza, en estado de naturaleza o en la jungla, por ejemplo, que no es que haya una ley escrita, pero definitivamente se puede decir que el depredador más fuerte se va a comer a la presa más débil. En ese sentido, entonces, el análisis en las relaciones geopolíticas entre los países tiene que ser bastante profundo, bastante agudo, porque justamente no está todo pasado en limpio y hay que entender actitudes que a veces se insinúan o que hay que interpretarlas. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que ocurre en el mundo actualmente, en este contexto del nuevo orden del que se habla, es que nuestros países, por ejemplo, pueden llegar a mantener los aspectos formales de la soberanía. Nuestros países van a seguir teniendo nombres y fronteras propias y características propias internas, pero lo que se va perdiendo es una capacidad de ejercer soberanía real, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el poder tomar decisiones económicas propias o defender la propia cultura o la historia, la tradición, los puntos de vista filosóficos, religiosos y demás. Todo eso lamentablemente se va como perdiendo en una especie de uniformidad internacionalista. La relación que se da entre estos países del centro con ciertos países de la periferia parece ser como la de una cosificación, ¿no? O sea, en los países de la periferia terminamos sirviendo como objetos a estos países y a sus necesidades. Para lograr esto en nuestros países periféricos, lo que se hace es generar divisiones internas mediante ideologías y que además son propagadas por ciertas élites que, por ejemplo, suelen tener el control de los medios y demás. Como podemos ver, entonces, ese proceso en el que se nos subordina es una colonización sutil, es una colonización mental, y se puede decir de que es sutil porque si bien a veces se puede hacer de manera agresiva, en estos casos como los que estamos describiendo también son más bien mentales, ¿no? Mediante cambios culturales, mediante la entrada más bien de ideas y no tanto de soldados. Ahora, este libro también tiene el mérito de no solo describir ese proceso, sino también de preguntarse, bueno, ¿cómo se supone que hay que salir de esa periferia? ¿Cómo ocurriría el proceso de insubordinación? Y justamente como se viene analizando el tema de la colonización sutil, que no siempre es agresiva, entonces lo que se deja en claro
es que la emancipación tiene que ser cultural, tiene que ser mental, psicológica, a nivel social, y no solo tiene que ser económica. Económica también tiene que serlo, pero hace falta un cambio en el chip mental. En ese sentido, entonces, también esta teoría, este libro, invita a tener una lectura realista. O sea, en algún punto hay que poner objetivos a los cuales se pretende llegar, que tienen que ser alcanzables y que tienen que permitir trazar un plan o unos objetivos a seguir, al menos. Si una nación siguiera esa idea, tarde o temprano se daría un choque de voluntades en el que también es necesario que haya un pensamiento estratégico, ¿no? Porque si se da un choque de voluntades demasiado directo, que justamente no tiene una lectura realista, todo lo que se intenta hacer mediante la emancipación cultural o psicológica se vería aplastado mediante la agresión de un país fuerte a un país más débil. Otro punto interesante que se deja en claro es que este proceso de insubordinación tiene que ver justamente con un estado estratégico. Entonces no es necesariamente cerrarse al mundo del todo, sino que en todo caso es abrirse, pero de manera estratégica, con un criterio de por qué en tal ámbito necesito abrirme al mundo y por qué en otro ámbito protejo mi industria y la hago crecer hasta que haya madurado, y en ese caso, una vez que maduró, ahí sí salgo a competir. Marcelo Gullo usa mucho esta comparación, esta metáfora de que la industria de un país es como los pañales, ¿no? Que se usan cuando uno es un niño, más adelante se abandonan, que sería el momento en el que un país tiene una industria y puede salir a competir, y posteriormente, en tiempos en los que esa nación ya se puede decir como que tiene una cierta antigüedad, bueno, ahí vuelve a protegerse de nuevo, sobre todo frente a ciertos cambios geopolíticos, históricos que pueden estar ocurriendo. Por eso también, para poder llevar adelante este ejercicio al que se invita a hacer en este libro, es necesario, por ejemplo, no solo entender la historia con su contexto concreto en cada momento para saber por qué se tomaron ciertas decisiones, sino también entender el contexto actual. No se puede actuar tanto por dogmas teóricos, sino que se tiene que actuar, o sea, sí, teniendo una cierta doctrina, pero también sabiendo leer el contexto que rodea a uno. En ese sentido, entonces, se habla de factores reales, factores ideales, un cierto azar que suele determinar el devenir de los acontecimientos, y también un cuarto factor que es el de la libertad humana, lo que se decide, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, analizamos cierta circunstancia histórica, o si también analizamos nuestro presente, están esos cuatro tipos de factores que determinan más o menos lo que está ocurriendo. Una vez que se da toda esa explicación teórica, también obviamente lo que tiene de interesante este libro es que lo complementa con casos históricos. Se habla de, por ejemplo, lo que se hizo en Gran Bretaña, lo que se hizo en Estados Unidos, lo que se hizo en Alemania, lo que se hizo en Japón, o también lo que sucedió en el caso de China. De todos esos casos, uno que a mí me parece muy interesante para estudiar es el caso de Japón, porque estudiando la historia de Japón se puede entender bien cuáles son los elementos constitutivos de una nación, los elementos que, si uno los tiene claro, le permiten ejercer la soberanía de su país. Y además, si uno hace ese estudio histórico, es interesante porque Japón justamente comenzó queriendo insubordinarse de una forma no muy adecuada, cerrándose por completo, y eso al final lo terminó convirtiendo en un país más débil, pero posteriormente sí supo abrirse al mundo de una forma estratégica, conservando cosas de su tradición que eran importantes para que la nación no se desmembrara, pero por otro lado, como digo, estratégicamente supieron salir a competir y desarrollar su industria y demás, teniendo una lectura realista. De todas formas, todos los otros casos históricos que se mencionan son interesantes porque además se da el nombre de ciertos autores o de ciertas figuras relevantes en esos procesos de insubordinación, como por ejemplo Alexander Hamilton en Estados Unidos, que ya lo habíamos mencionado, o el caso de Friedrich List en Alemania. También para el caso de China se menciona a Sun Yat-sen como un teórico
que marcó una idea de lo que se tenía que llevar adelante en China. Ahora, un punto que me parece muy interesante mencionar, que se me ocurrió mientras estaba leyendo este libro, esta teoría, es que en cierta forma este pensamiento pone de relieve dos contradicciones que yo encuentro en el conservadurismo o en esta llamada nueva derecha. Si ustedes se acuerdan, hace poco tiempo hice un análisis del nuevo libro de Agustín Laje y realicé algunas críticas que se parecen un poco a esto que voy a decir, y mencioné que en esa nueva derecha debería tenerse muy presente este libro y esta teoría. Una cosa que me parece que se puede mencionar es que los conservadores, por ejemplo, cuando ellos se autodefinen, suelen decir que bueno, que no es que se resistan a los cambios, pero sí que no quieren cambios drásticos que no hayan sido previamente verificados o que no se puedan, digamos, comprobar con una cierta cautela. Entonces a mí me sorprende que ellos se definan así, pero que después se acerquen tanto al liberalismo económico, porque justamente el liberalismo económico tiene mucha teoría, pero no tiene ejemplos históricos, mientras que esta protección estatal estratégica y este impulso que justamente se reivindica en la teoría de la insubordinación fundante sí tiene ejemplos históricos, como mencionamos, los de Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Alemania. Entonces, en ese sentido, no entiendo cómo es que los conservadores no están estudiando mucho esta teoría. Por otro lado, también veo que en esa nueva derecha se entiende que, bueno, hubo una leyenda antiespañola histórica que se hizo y que hoy por hoy, por ejemplo, tiene impacto en las reivindicaciones que hacen los llamados pueblos originarios, y en ese sentido, bueno, se acepta que hubo una leyenda negra, pero pocas veces se menciona que, bueno, que eso principalmente fue impulsado por cierto sector anglosajón, y entonces la pregunta que se me viene a la cabeza es, bueno, ¿qué les hace pensar a ellos que ese sector anglosajón no propagó también la idea de que lo que funciona es el libre mercado y el libre comercio, justamente para también impactar sobre nuestras culturas, sobre nuestro pensamiento, de la misma manera que lo hicieron con esa leyenda antiespañola, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que se me ocurre decir sobre esta teoría. Me parece muy interesante, me parece que habría que estudiarla detalle por detalle porque se dan muchos nombres y muchos momentos históricos. Y bueno, espero que les haya resultado interesante este video, gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Un saludo.